Hola chicos, bienvenidos a Confi Educativo. Mi nombre es Kelly Yanela y soy su profesora de Historia. Vamos a empezar con las asesorías virtuales. En la sesión número 1 hablaremos de las reformas borbónicas. En la sesión número 1 hablaremos de las reformas borbónicas. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre las reformas borbónicas. ¿Alguien tiene pensado o sabe qué es una reforma? ¿O sabe qué es el significado de reforma? Los dejo pensando. Ahora sí, reforma viene a ser o se entiende por modificación de una cosa con el fin de mejorarlas. Y borbones, bueno, su mismo nombre lo dice, se trata de Borbón. En conclusión, lo que podemos decir de todo esto es que las reformas borbónicas fue un proceso de cambios promovidos por la dinastía Borbón para reestructurar el Imperio Español. Bueno, ahora seguimos con los antecedentes y vamos con la muerte de Carlos II el hechicero. ¿Por qué se le dice el hechicero? Dice, llamado el hechicero, fue tan triste su vida que desde su nacimiento hasta el día de su muerte sufrió mucho. Se le llama así porque le dieron una pócima que contenía lo siguiente: se lo habían dado en una taza de chocolate, en la que habían disuelto sesos para quitarle el gobierno, entrañas para quitarle la salud y riñón para romperle el semen e impedir la generación. Lo que prácticamente no dejó Carlos II fue un descendiente, porque era una persona que no podía tener hijos. En fin, después de esto sigue lo que es la Guerra de Sucesión Española. ¿Qué pasa acá?
todo el mundo peleándose por la corona porque porque Carlos II no había podido dejar un descendiente. Esto ocurre en el año 1702 hasta 1713. Fue un conflicto bélico que unió a casi toda Europa contra Francia y las posesiones españolas. Pero en España supuso un enfrentamiento entre los estados de la corona de Aragón, que pese a haber reconocido formalmente a Felipe V como su legítimo rey, tras jurar frente a las correspondientes cortes, prefirieron cambiar de monarca y pasarse al bando austriaco, y la corona de Castilla, que permaneció fiel y leal a su rey, incluida Navarra. Como les decía, esta guerra prácticamente se trató porque no se sabía quién iba a gobernar. Bueno, y es así que se inicia la dinastía de los Borbones con Felipe V. Ahora nos toca objetivos. Bueno, en general, las reformas borbónicas se trataron porque querían modernizar España, potenciar a la cabeza de poner a la cabeza de las potencias mundiales, eliminar grupos de poder que se atentan contra el poder del Estado español. Recordemos que España, ya por el tema de Carlos II, que no había dejado descendientes, y toda esa guerra de sucesión del trono y todo eso, hizo que prácticamente España se viniera abajo, y como que los otros países como que wow, España está en nada y wow, quieren invadir. Es por eso que se implantó las reformas borbónicas. Ahora, en los objetivos ya particulares, vamos a ir en el objetivo económico, que era aumentar los ingresos de la corona. En el político, recuperar el control político de la corona española. Social, restablecer el dominio de los peninsulares sobre los criollos. Territorial, mejorar la administración colonial. Causas. En las causas tenemos la pérdida de la hegemonía en España, pocos ingresos fiscales, la corrupción en los cargos oficiales, nunca faltan eso. Luego tenemos aumentar la rentabilidad económica. Seguimos con las principales reformas. Tenemos administrativo, territoriales, económicas y religiosas. En las reformas administrativas tenemos lo que son las creaciones de las intendencias. ¿Qué son las intendencias? Comprendían a los ex corregimientos. Por ello, una intendencia se alzaba con un territorio grande. Es como decir los departamentos o las provincias,
algo así eran las intendencias. Por eso se dice que eran subdelegaciones o partidos, pequeños territorios. Bueno, tenemos 7 intendencias que vienen a ser Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica, Tarma. Y por último tenemos Puno. Dije que eran 7, pero ya último se agrega uno que viene a ser Puno. Ahora tenemos las reformas territoriales. Acá se basa en la creación de los nuevos territorios. Como podemos observar en el mapa, tenemos el Virreinato de Nueva Granada, que se creó en 1717, y el Río de la Plata en 1776. Y las capitanías de Venezuela y Chile no eran virreinos, eran capitanías. En que se diferencia en que el virreinato estaba gobernado obviamente por un virrey y la capitanía prácticamente eran por militares. Seguimos con las reformas económicas. Sus características, era prácticamente incrementar el comercio entre España y sus colonias y ponerle fin al contrabando. Pero en estas reformas económicas tenemos lo que son un navío de permiso. ¿Qué quiere decir un navío de permiso? Un barco inglés puede llevar mercadería a la feria de Portobelo, que está en el Virreinato del Perú. Ahora, seguimos con el derecho de asiento. Quiere decir que Inglaterra abastece a las colonias de esclavos que provienen de África. Tenemos también el navío de registro. Un barco registrado sin límite de viajes descarga mercancías en América. También se suprime el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla. Luego tenemos el libre comercio, que fue la principal medida implantada por el rey Carlos III, que deliberó el comercio entre España y sus colonias. También se crearon nuevos puertos para incrementar el comercio. Ahora tenemos lo que vienen a ser las reformas religiosas. En ellas se basa prácticamente la expulsión de los jesuitas. Ahora dice, tanto en España como de sus colonias en América, España consideró que esta orden religiosa no era fiel a la autoridad del rey. Y con ello, con la expulsión de los jesuitas, sabemos que ellos eran prácticamente los que tenían mayor ingresos, o tenían, no territorios, pero bienes, por así decirlo. Uno de sus bienes fue que tenían colegios, y esos colegios se llamaban San Felipe y San Martín. Entonces confiscaron sus bienes y a esos colegios le llamaron el Convictorio de San Carlos.
Por último tenemos las consecuencias. Una consecuencia es el descontento popular de las colonias hacia las reformas. Muchos no estaban de acuerdo con eso. También tenemos el empobrecimiento de las colonias españolas. Y por último, las revueltas de ese descontento. Con eso, terminando las reformas borbónicas, va a dar un paso a lo que viene a ser el siguiente capítulo o la siguiente sesión, que es las rebeliones de Tupac Amaru. Y entonces